La líder democrática, María Corina Machado, enfatizó por su parte en qué necesita el pueblo venezolano para una transición real a la democracia, más allá de reuniones, encuentros y comunicados. En entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, dijo que aunque no hace parte de la mesa de diálogo entre el régimen y la Asamblea de 2015, apoya todo aquello que dé cumplimiento a la voluntad popular. Anticipó que no se quedará callada si lo establecido por las partes no va acorde con las necesidades de los venezolanos. Queremos todos los presos políticos libres, la prensa sin miedo a ser censurada, los centros de tortura cerrados y los aparatos represivos desmantelados. Queremos ver un cronograma de elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales. Eso es la transición. En la medida que esto avance, este proceso tendrá todo nuestro apoyo. Nosotros no vamos a obstaculizar este proceso. Apoyamos todo lo que se acerque al cumplimiento del mandato del 28 de julio, pero con la perspectiva de decir la verdad siempre. Aquí nadie me va a poner bozales. Y desde Estados Unidos, Dylan Johnson, secretario de Estado adjunto para Asuntos Públicos Globales, celebró este primer paso en el diálogo encaminado a la transición política que ha estado respaldado por el gobierno de Donald Trump. Estados Unidos celebra este anuncio y reitera su compromiso de apoyar los esfuerzos liderados por Venezuela para fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y promover un futuro estable y más próspero para el pueblo venezolano. Telefónico fue el primer diálogo entre funcionarios del régimen de Venezuela y la presidente de la legítima Asamblea Nacional de 2015, Dinora Figuera. Acordaron que la próxima semana se reunirán presencialmente en Caracas. Hablarán de la asistencia tras los terremotos del 24 de junio, así como del fortalecimiento de la democracia y los derechos y garantías políticas. Hermetismo e incertidumbre marcaron el inicio de un inestable nuevo diálogo entre el chavismo y la Asamblea Legítima 2015, impulsado y respaldado por Estados Unidos. Usted dijo que cree que el mes entrante va a empezar la transición. La primera semana de agosto, sí. Entre el gobierno interino y la Asamblea de 2015. La Asamblea de 2015. ¿Habrá un rol directo para María Corina Machado en su movimiento como opositora? Eso ya depende del pueblo venezolano. Estoy seguro de que podrá tener un papel si ellos se lo permiten. Pese a que el secretario de Estado Marco Rubio recalcó el inicio del diálogo ese sábado, todo terminó en una llamada entre la presidenta del Parlamento Legítimo, Dinora Figuera, y el representante del régimen, Jorge Rodríguez. Sostuve una llamada telefónica con la doctora Dinora Figuera como representante de un sector de la oposición venezolana a los efectos de iniciar un proceso de diálogo político inclusivo y efectivo en beneficio del país y de las venezolanas y venezolanos y para unar esfuerzos en la atención de las víctimas del doblete sísmico del pasado 24 de junio. Según el comunicado, las partes sostendrán una primera reunión presencial en Caracas la próxima semana para discutir 3 temas: la atención a las víctimas del terremoto del 24 de junio, las garantías políticas y el fortalecimiento de la democracia. Ambas partes definieron los nombres de las personas que integrarán las comisiones mixtas. Sin embargo, muchos sectores cuestionan la hoja de ruta y el diálogo que no tiene representación de la líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado, y el presidente legítimo en el exilio, Edmundo González Urrutia. Y esa ausencia plantea una pregunta inevitable. ¿Puede hablarse de una negociación seria cuando quienes encabezan el reclamo democrático quedan fuera de la mesa? Este anuncio llega además en un momento de creciente presión internacional, mientras el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han reiterado su respaldo a María Corina Machado y a Edmundo González, insistiendo en la liberación de los presos políticos, el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas y el inicio de una verdadera transición democrática. Sin embargo, el principal obstáculo no es la falta de conversaciones, sino la falta de confianza, pues durante años la dictadura ha firmado compromisos que, según la oposición y buena parte de la comunidad internacional, nunca respetó. Garantías electorales incumplidas, dirigentes inhabilitados, presos políticos que continúan tras las rejas y acuerdos que quedaron únicamente en el papel. Durante años, el régimen ha buscado escudar sus incumplimientos en las sanciones internacionales por diferentes países como método de asfixia y presión. Las nuevas relaciones del régimen y gobiernos democráticos latinoamericanos están amparadas por el tutelaje de Estados Unidos, Chile, Perú y Republicana. Esta vez iniciarán un proceso para restablecer sus misiones diplomáticas con el fin de proteger a la población migrante venezolana en sus territorios. Este nuevo paso deja de lado los cuestionamientos a la legitimidad del inquilino en el Palacio de Miraflores en Caracas.
Los países democráticos de la región comienzan a dar un inédito giro en su posición sobre Venezuela. El más reciente fue República Dominicana. Hace 2 años las relaciones llegaron a un punto de no retorno tras frases ofensivas de Nicolás Maduro contra el presidente Luis Abinader y la consolidación de un fraude electoral. Si no me hubieran robado el avión en República Dominicana, me fuera para allá. Me dejaron sin avión. El ladrón del presidente de República Dominicana, Abinader. El mandatario exhortaba al jefe del Cartel de los Soles a permitir el tránsito libre hacia la democracia. Esta causa, que trasciende fronteras y generaciones, toca las fibras más profundas de nuestra identidad y nos recuerda aquella frase de Bolívar: la libertad no se obtiene con un solo acto, hay que conquistarla día a día. Y el restablecimiento, primero de servicios consulares y luego de relaciones diplomáticas, llega sin Maduro en Miraflores, con un interinato de facto bajo el tutelaje de Estados Unidos y un incipiente y poco claro proceso de diálogo entre el régimen y la última institución democrática electa, la Asamblea de 2015. Pero no ha sido el único. El acercamiento entre el presidente de Chile, José Antonio Kast, y el régimen de Delcy Rodríguez pone el foco en la migración venezolana. Pero yo me centro más en las declaraciones de Maduro, que es un dictador, un narcodictador, y que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos. Esta nueva etapa deja atrás los cuestionamientos al personaje que llevaba años extendiendo su ilegalidad en el poder y hoy está tras las rejas. A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Aunque Delcy Rodríguez hizo y hace parte de esta cuestionable dictadura, parece que el boleto que garantiza una nueva etapa es el tutelaje norteamericano, que también impulsó a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, a iniciar un proceso de restablecimiento consular con el fin de proteger a los venezolanos que han huido de su país. Perú es el segundo país del mundo con más migrantes y refugiados venezolanos, al albergar más de 1,6 millones de personas, ubicándose solo detrás de Colombia. Entre la esperanza y el escepticismo, los venezolanos reciben el inicio de los diálogos de este 1 de agosto, mañana, entre la legítima Asamblea de 2015 y el Parlamento de facto controlado por el régimen de Delcy Rodríguez. Y algunos están viendo justamente este diálogo, este acercamiento como una oportunidad para avanzar hacia lo que es una salida política, la recuperación democrática, que es lo que se quiere. Pero hay otro sector que desconfía de un proceso que ya ha generado expectativas en el pasado. No es la primera vez que se sientan, ha habido más de 10 mesas de diálogos y hasta ahora pues tampoco ha trascendido mucha información con respecto a estas negociaciones. Vamos a Caracas con nuestro periodista permanente Luis Alejandro Laya. Luis, una buena tarde. Hola, muy buenas tardes. En Venezuela, en las calles del país hay pocas expectativas con respecto a las negociaciones que se iniciarán entre la oposición y el régimen venezolano este sábado, cabezadas por Dinora Figuera y Jorge Rodríguez. Hay quienes creen que pasará lo mismo que en los diálogos anteriores, que es que se dilatará el proceso para ganar tiempo por parte del régimen venezolano. Creen que, por supuesto, se debe hablar de los problemas de la gente, de una salida democrática, pero tienen bajas expectativas. Escuchemos. No tengo expectativas, porque ya eso es una pantalla para distraer la atención del pueblo, para confundirnos, para crear zozobra. Totalmente, tendría que haber una selección limpia, como Jurado Nacional de Elecciones, pro que gane quien verdaderamente tiene la aprobación del pueblo. Hay la necesidad de las elecciones y que haya una claridad y que estamos en una incertidumbre y esperemos que todo esto se aclare. También hemos podido conversar con consultores políticos, con analistas, quienes nos han hablado del papel que juega la gente, de las expectativas que tiene la gente. Y es que aseguran que en la calle todavía hay motivación por el tema político, que hay una gran necesidad de que se atiendan los problemas de la gente, a pesar de que hay bajas expectativas, si se tienen claros los temas que deben ser prioridad. Comienza un proceso complejo, bastante complejo, que te lleve a ti a determinar hasta dónde negociación, acuerdo, a pesar de que las expectativas pueden ser bajas, rinden resultados que realmente beneficien al ciudadano, que a priori necesita la economía mejorada, que a priori necesita una mejora de los servicios públicos. Quizás el elemento que genera algo de confianza sobre esta mesa de negociación es la presencia de Estados Unidos. Así lo reflejan también los estudios de opinión y los distintos analistas. Señalan que la presencia de Estados Unidos en esta mesa compromete a las partes a cumplir lo que se acuerde, pero al mismo tiempo genera algo más de seguridad a los ciudadanos.
todavía 70%, 7 de cada 10 venezolanos siguen confiando en los Estados Unidos y siguen teniendo una visión positiva sobre los Estados Unidos. No ha habido merma en febrero, no ha habido merma en junio. Nuestro último estudio fue el 16 de junio, más de 1.100 muestras, 95% de confianza, 2.5 de error. La gente sigue confiando en María Corina Machado, 74% de confianza. La gente sigue confiando en las empresas transnacionales sobre 80% y particularmente en las empresas petroleras. ¿Qué cambió? Bueno, ¿cómo confío y si puedo confiar efectivamente en el gobierno? La imagen de gobierno ha retrocedido abruptamente y probablemente mucha gente comienza a decir, bueno, ¿hasta dónde ese gobierno que no es legítimo, que no confío y que me ha llevado a mí a una situación en la cual me evidenció con los terremotos que no tiene la capacidad de gerenciar esta situación, me lleve a un momento en el cual él simplemente también esté tratando de comprar tiempo? A pesar de que el proceso está planteado para que se realice este sábado 1 de agosto, aún se desconocen el lugar en el que se harían los nombres de las personas que integrarían estas mesas, a pesar de que han salido algunos de forma extraoficial. Pero además se desconoce cuál sería la hoja de ruta para esta negociación, si hay puntos establecidos, si hay algún tipo de acuerdo previo sobre cómo se llevará a cabo esta negociación. Hay muchísimas incógnitas que, por supuesto, restan confianza a los ciudadanos. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya para NTN 24.